El punto más importante de esta batalla México contra Estados Unidos culmina con la toma de la Ciudad de México. Las Fuerzas Armadas del general Winfield Scott, los estadounidenses, con una serie ininterrumpida de victorias, llegan a la Ciudad de México, el punto más importante del territorio mexicano. Los mexicanos van a ver cómo es que la bandera enemiga va a estar en el Palacio Nacional durante 9 meses, o sea, la de Estados Unidos. Las consecuencias de esta guerra son desastrosas. El Peñón Viejo fue el paso obligado y más importante de las tropas extranjeras de Estados Unidos para llegar desde el puerto de Veracruz hacia el punto inicial, que era la Ciudad de México. Los mexicanos de todas las clases se alistaron para defender a su patria. El ardor patrio se vio en todo su esplendor y lo más selecto de la sociedad mexicana daba a sus hijos para que pudieran pelear. Por ejemplo, está el colegio militar con los niños héroes. Por ejemplo, en esta imagen se ve lo más selecto de la sociedad, que son los ejércitos grandes, y también, por ejemplo, tenemos a la gente del colegio militar, por ejemplo, los famosos niños héroes, y también se ve al ejército estadounidense. Claramente también se ve una diferencia muy grande porque se ve que los estadounidenses cuentan con más caballos, cuentan con una grande organización. Aquí podemos observar un cañón que les da un paso más adelante que los mexicanos. Los mexicanos sí, también tenían a su ejército y todo, pero no tenían los recursos suficientes para derrotar a un ejército tan grande como el que era Estados Unidos. Y también se puede notar que hay muchos más heridos y muertos del ejército mexicano que del ejército estadounidense. El 19 de agosto, las tropas extranjeras dieron marcha hacia Padierna y Churubusco. En el primer punto, los mexicanos fracasaron completamente y fueron derrotados por las malas acciones de los jefes y la huida de Santa Anna, que en aquel entonces era el líder del país. Entonces, seguramente, los estadounidenses pensaron que el paso hacia la Ciudad de México iba a ser mucho más fácil. Pero en Churubusco, en el antiguo convento, se encontraba el general Pedro Anaya, que estaba formando un ejército de paisanos valientes que se ofrecieron como voluntarios para pelear. Esta batalla sucedió el día 20 de agosto, luego de que la fuerza mexicana resistiera hasta la última bala. Lo que podemos observar en la siguiente imagen son las diferencias de los ejércitos entre México y Estados Unidos. Podemos notar que el ejército de Estados Unidos está vestido de un uniforme verde oscuro y los mexicanos están vestidos de un uniforme blanco. Y aquí se ve claramente la diferencia que se estaba mencionando. Los estadounidenses tenían fusiles, tenían pistolas, tenían rifles y venían muchísimo más preparados. Era un ejército mucho más grande que el de los mexicanos. Y por el otro lado, pues los mexicanos traían cosas muy leves, muy caseras, por decirlo de alguna manera. Y se ve ahí que los mexicanos están huyendo, ya que notan que el ejército de los Estados Unidos es mucho más fuerte. Los mexicanos se defienden con lo que tienen, pero los estadounidenses ya tienen una armadura y un armamento muy grande y muy diferente al que tenían los mexicanos. Durante el armisticio, Santa Anna permitió la entrada a los estadounidenses para que se aprovecharan de los insumos básicos para la supervivencia. Esto provocó la ira popular y que el pueblo empezara a gritar muerte al invasor y calificaron a Santa Anna como un traidor. Todo mexicano está obligado a hacer la guerra contra el enemigo, con las armas que tuvieran. Por ejemplo, fusiles, espadas o pistolas. Hasta llegaron al punto de utilizar piedras para arrojarlas desde los techos o azoteas de los diferentes edificios o casas. El ejército invasor derrotó a todos los mexicanos en las batallas del Molino del Rey y de Chapultepec, donde los llamados niños héroes y las tropas defendieron el castillo, pero lamentablemente fueron derrotados y los estadounidenses se adueñaron de la Ciudad de México en la noche, el día 14 de septiembre de 1847. La siguiente imagen que están viendo muestra un poco sobre la guerra que se tuvo ya llegando los estadounidenses a el punto más importante del territorio mexicano, que es la Ciudad de México. Se ve como los estadounidenses
Obviamente están atacando con muchas fuerzas, tienen sus misiles, tienen sus fusiles, tienen sus escopetas, y también se ven los mexicanos que tienen algunos fusiles, pero más que nada se ve que hay espadas, se ve que tienen instrumentos muy, muy diferentes a los que tienen Estados Unidos. Y obviamente los estadounidenses se ven con un armamento mucho más sofisticado. Y también se ve que hay mexicanos en ventanas para despistar al enemigo y para poder apuntar desde ahí, para poder empezar a matar a los estadounidenses. Como ya se había mencionado, los mexicanos tienen armamentos como pistolas, fusiles y espadas, y esta imagen lo representa muy bien. Gracias a esto, México se verá obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México perderá los estados de Texas, Nevada, Arizona, Nuevo México, Utah, parte de Wyoming y del Colorado, dándole la titularidad a los Estados Unidos de California. A cambio, México recibirá 15 millones de pesos. El territorio mexicano se ve reducido casi a la mitad. Pero, gracias a esto, los mexicanos ven la necesidad de por primera vez estar unidos. Este tratado se firmó el 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe Hidalgo entre los países de Estados Unidos y México para por fin darle una terminación a la guerra México-americana. Los que residían en estas zonas tenían dos opciones: o trasladarse a los nuevos límites de México u obtener la ciudadanía estadounidense con los derechos civiles. Aproximadamente más del 90% decidió la segunda opción. Aquí podemos observar un mapa de la Ciudad de México, el México antiguo, donde el territorio de Estados Unidos que tiene actualmente estaba enlazado a México. El territorio que está marcado en amarillo es el territorio que tenemos actualmente, y el territorio que está marcado en azul es el territorio que actualmente tiene Estados Unidos y que se nos fue quitado. Por ejemplo, nos quitaron los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México y Texas, ya mencionados anteriormente. Aquí también se ve que es solamente una parte de Colorado. Y los pequeños puntos rojos o tipos explosiones son las batallas que se dieron en cada estado. Por ejemplo, tenemos la batalla de San Gabriel, la batalla de Sacramento, la batalla de Valverde y las más importantes, obviamente, la de Veracruz y la de la Ciudad de México.